Ya estamos grabando la clase. Bien, chicos, nuevamente daré las bienvenidas, ¿cierto?, a los que ingresaron ahora último. Y como es habitual, ¿cierto?, vamos a comenzar con las reglas, ¿cierto?, durante nuestra clase, ¿sí? Recordar siempre estar con el audio encendido, ¿cierto? El micrófono silenciado para evitar cualquier tipo de distracción dentro de la clase, ¿cierto? Se le va a pedir que lo active en determinadas situaciones. Para efecto de la asistencia, ¿cierto? Por favor, colocar su nombre real. Ya que el otro día tuvimos un pequeñito problema ahí con una persona que no tenía su nombre real, ¿ya? Así que por favor, considerar eso. La opción de levantar la mano, ¿cierto? También está disponible en la sección de participantes en caso de que ustedes quieran hacer alguna acotación o tengan alguna duda o quieran responder alguna pregunta. Si es que están ocupando su celular, ¿cierto? Ponerlo de forma horizontal para poder ver mejor la presentación. Mantener sus cámaras apagadas, ¿cierto? Y por último, el chat está activado en todo momento en caso de que ustedes quieran hacer alguna acotación, ¿cierto? O que tengan alguna duda o que quieran responder alguna pregunta que se les haga durante la clase, ¿cierto? Hello, mister, me dice Martín. Hello, Martín. Bien, chicos, nosotros la semana pasada y la anterior, ¿cierto? Ya comenzamos de lleno con el tema de nuestra lectura complementaria, ¿cierto? De complementary reading. La semana anterior se les subió el material relacionado con hacer un previewing, ¿cierto? Una vista previa referente a nuestro libro que estamos leyendo, ¿cierto? El libro Las Miserables. El día miércoles, ¿cierto? Ayer a ustedes se les subió material nuevamente de este libro correspondiente al capítulo 1 y 2. Ya eran unos ejercicios bastante simples, más que nada para ir corroborando que ustedes van entendiendo la historia a medida que se va leyendo, ¿cierto? Ahí hubieron algunas personas que me mandaron sus trabajos, ¿cierto? Sus tareas. Algunos les mandé algún comentario, otros no, porque por ejemplo en el caso de Martín y en el caso de Isidora tenían el 100% correcto. Ya, así que aprovecho de mandar mis felicitaciones a ellos por su buen trabajo, ¿cierto? Por su buen desempeño en esa actividad. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer hoy día, chicos, vamos a comenzar con una pequeña actividad para ir activándonos un poquitito, ¿cierto? Vamos a hacer una actividad llamada What's the Wrong Word, que a continuación se las voy a explicar. Vamos a proceder también a leer, ¿cierto? Vamos a ver nuestra lectura complementaria. Ya vamos a empezar a leer, ¿cierto? Desde el capítulo 1 y 2, si es que alcanzamos también. Y finalmente, si es que nos queda el tiempo necesario, vamos a ver si es que alcanzamos también a revisar las actividades, ¿cierto?, que se les mandó respecto al capítulo 1 y 2, ya, porque igual hay un número importante de chicos que aún no me envían sus avances, ¿cierto? Y bueno, yo no sé si es que no lo han enviado porque no lo han hecho simplemente o porque no han leído el libro, entonces es necesario que vayamos todos en el mismo nivel, porque recordarles que la próxima semana, el día 26 de agosto, se va a subir una evaluación formativa respecto a este libro, ¿ya? Así que aquellos que están ahí pendientes, vamos poniéndonos al día, ¿ya? Porque los plazos se acercan, ¿cierto? Y tenemos que cumplir, obviamente, ¿ya? Por lo tanto, chicos, vamos a partir, ¿cierto?, con la actividad que les mencionaba. Aprovecho de darle la bienvenida a los chicos que se están metiendo ahora último, a Anastasia, ¿cierto?, a Matías, bienvenidos, chicos. Ahí Joaquín se está uniendo también. Bien, la primera actividad entonces que vamos a hacer el día de hoy corresponde a What's the Missing Word, ¿ya? Corresponde a lo siguiente, mira. Yo les presento acá un grupo de palabras, ¿ya? It says guitar, flute, trumpet and saxophone. Y como el nombre lo indica, ¿cierto? Ustedes me tienen que indicar, según ustedes, cuál de estas palabras no pertenece a la categoría del resto, ¿ya? Entonces ustedes tienen que averiguar, primero que nada, saber qué son cada una de estas palabras, ¿cierto? Después tratar de agruparlas todas en una categoría y decirme cuál es la distinta. Ya en este caso, por ejemplo, tengo guitar, flute, trumpet and saxophone. These are easy words, ¿cierto? Estas son palabras bastante fáciles, pero si es que usted no las conoce, ¿cierto? Obviamente puede estar usando ahí algún traductor, ¿cierto? Tanto online como un diccionario físico. Ahí ustedes pueden utilizar diferentes estrategias, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, ahora tenemos una manito levantada. Vamos a ver. Tomás me levanta su mano. Muchas gracias, Tomás. Vamos a activarle su micrófono. De la que no pertenece de guitar. Así guitar. Okay, guitar. Very good, Tomás. Excellent work.
Efectivamente, ¿cierto? Acá, como bien nos mencionó Tomás, ¿cierto? En el caso del primer grupo de palabras, guitar no nos pertenece acá a nuestro grupo de palabras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos estos son instrumentos de viento, ¿cierto? En el caso de flute, de trumpet and saxophone, while the guitar has strings, ¿cierto? Y la guitarra es de cuerdas, no es un instrumento de viento, ¿sí? Me gustaría ver ahora, entonces ahora cómo les va con el siguiente grupo de palabras. Recuerden que pueden levantar su mano, ¿cierto? O también pueden enviar sus respuestas por el chat, ¿sí? Vamos entonces. The next group of word is ring, star, necklace, and earring. Ya tenemos este grupo de palabras acá. Recuerden que si usted no conoce alguna, puede buscar en un diccionario, ¿cierto? O en algún traductor. Y me puede enviar sus respuestas, ¿cierto? A través del chat o levantando su mano. A ver, vamos a ver cómo nos va con esto. What's the wrong word? We have ring, star, necklace, and earrings. ¿Los leo o los escucho? Vamos, ¿cómo les va? A ver. Sí, más que traducirme, chicos, en realidad necesito que me digan cuál es la distinta, ¿cierto? Acá todas estas palabras pertenecen a una misma categoría, pero hay una que no, hay una que es diferente a todas las demás. Esa es la que quiero que me digan cuál es. Okay, we have ring, star, necklace, and earring. A ver cómo les va con esos. Ya miren, voy a poner las imágenes. Ya ahí, ¿quién me mandó la respuesta? Me la mandó Agustín. Agustín me dice star. Ya mira, vamos a poner las imágenes a ver si es que les ayuda un poquito más. Y Mr. Tomás tiene de nuevo su mano levantada. Vamos a ver qué nos tiene que decir Mr. Tomás. Mister era estar porque todo eran cuestiones de belleza, así como anillos, cuestiones de belleza. Excellent, excellent Tomás, very good. As Tomás said, ¿cierto? Como nos dijo Tomás, in this case the wrong word is star, okay? Star is the different word, it's the wrong word. All these are jewelry, todas estas son joyas, ¿cierto? Jewelry. Mientras que star, ¿cierto? Era la diferente. Bien, Tomás, ahí bien, Agustín también me mandó su respuesta por el chat. Bien ahí, chicos. Vamos con la siguiente, a ver cómo nos va con esta. Aquí ya vamos metiendo un vocabulario un poquito, no sé si más complejo, pero quizás palabras un poco más rebuscadas, ¿cierto? Tenemos ahora animals. We have rhino, ferret, shark, and lion. Okay, that's rhino, ferret, shark, and lion. So what's the wrong word? ¿Cuál es la palabra errónea? ¿Cierto? ¿Cuál es la que no pertenece a esta categoría? Y ahí me están mandando algunas respuestas los chicos. Ya mira, Agustín, Martín y Anastasia hasta ahora me han mandado sus respuestas por el chat y Anastasia es la única que ha dicho la respuesta correcta, así que viene ahí Anastasia. Mr. Tomás nuevamente tiene su mano levantada. Muchas gracias, Tommy, por tu participación. Vamos a ver qué nos tienes que decir. Mister, todos son animales de tierra menos tiburón. ¿Y cuál es el tiburón en este caso, Tomás? Shark, shark. Shark. Excellent. Very good, Mr. Tomás. Excellent. Aquí tenemos entonces la respuesta que Anastasia nos dijo por chat, ¿cierto? Y también Tomás nos dijo ahí a través de su micrófono, ¿cierto? Tenemos entonces rhino, ferret, que para aquellos que no sabían, ¿cierto? Algunos me mandaron como respuesta ferret, es un hurón, ¿ya? Shark and lion, ¿cierto? Y aquí, como muy bien nos menciona su compañero, ¿cierto? Tomás, todos los animales son de tierra, ¿cierto? Mientras que shark no lo es, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la wrong word, ¿sí? Excelente. Vayamos viendo cómo nos va con un poco el vocabulario que estuvimos viendo hace unos meses atrás, ¿cierto? Nosotros, el tema de la unidad anterior se trataba sobre means of transportation, ¿cierto? Medios de transporte. Yo creo que esta les va a resultar más fácil, ¿cierto? Porque esto ya es contenido que nosotros trabajamos, ¿sí? Agustín me manda sus respuestas, Anastasia también.
Mr. Tomás tiene su mano levantada. Deme un segundito, Tomás. Esperemos a ver si es que algún compañero me manda sus respuestas por chat y ahí le damos la palabra para que podamos compartirla con todos, ¿ya? Tenemos dos manos levantadas ahora. Está Tomás y Martín. Bien, chicos, bien. Veamos si es que alguien más nos aporta con sus respuestas a través de chat. Hasta ahora tenemos Anastasia, Agustín. Perfecto, ahí nos envían. Bien, chicos, bien. Ya, vamos a darle entonces la palabra, a ver, vamos a darle la palabra a Martín ahora, ¿ya? Ahora, Martín no ha hablado en esta clase. Vamos, Martín, a ver si es que puedes activar tu micrófono, por favor. Sí, mister. Hola, mister. ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Muy bien, muchas gracias. Cuénteme, Mr. Martín, what's the wrong word? Submarine. Submarine, excellent. Yes, as Martin has said, submarine is the wrong word, ¿cierto? En este caso, submarino es la palabra que no pertenece a estas categorías, ¿cierto? Tenemos medios de transporte de tierra, ¿cierto? Earth, means of transportation, while the submarine is an aquatic means of transportation, ¿cierto? Mientras que el submarino es un medio de transporte acuático, ¿cierto? Perfecto, muy bien, chicos. Vamos a poner ahora unas palabras, no sé si más complicadas, pero quizás un poco más rebuscadas, ¿cierto? Que también tienen que ver con means of transportation. Esta es la última ronda, vamos a ver cómo les va con esto. Tenemos bicycle, tenemos skateboard, lorry, and scooter, ¿ya? Bicycle, skateboard, lorry, and scooter. ¿Ya? Hay una palabrita aquí que no pertenece a estas categorías, ¿ya? Vamos a ver cómo nos va con esto. Tenemos, ya ahí me llegan algunas respuestas por chat, ¿cierto? De Agustín, Anastasia, de Joaquín, bien chicos, bien ahí. Y tengo algunas manitos levantadas también. Perfecto, le vamos a dar la palabra a Mr. Ulises, que no ha participado todavía. Vamos, Ulises, a ver si es que puedes activar tu micrófono, por favor. Hola, mister. Ahí sí, Mister. ¿Cómo está, Mr. Ulises? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Cuénteme, Mr. Ulises, what's the wrong word? Lorry. Lorry. Yes, very good. In this case, lorry is the wrong word. Yes. All these means of transportation have no engine. Ya todos estos medios de transporte no tienen motor, ¿cierto? Except for lorry. Yes. Perfecto. Bien, chicos. Bien ahí. Sí. Muchas gracias, Mr. Ulises, por su participación y a todos los que participaron por chat y por micrófono. Se les agradece mucho, chicos. Bien, entonces, chicos, me gustaría, esto un poquito para refrescar también la memoria, ¿cierto? En términos de vocabulario que estuvimos trabajando también, ¿cierto? Importante siempre estar practicándolo, ¿cierto? Para que no se nos vaya a ir olvidando, obviamente, ¿sí? Lo que me gustaría que hiciéramos a continuación, chicos, es que nos vayamos a nuestra lectura complementaria, ya el libro Les Miserables, ¿cierto? Reescrito por Jennifer Bassett, ¿cierto? Este libro está disponible en Classroom y en la página del colegio desde hace más de un mes, chicos. Así que si es que ustedes aún no lo tienen, yo ya me empezaría a preocupar un poquitito, ya porque recuerden que también se viene la evaluación formativa la próxima semana, ¿ya? Yo no les pedí que los imprimieran porque no, también pueden trabajarlo a modo de forma digital, ¿cierto? Se lo subí en formato digital, no es necesario que lo impriman, lo pueden tener ahí. Ahora, a mí en realidad me es mucho más cómodo leer algo en físico, pero si es que ustedes no lo pueden imprimir, no importa, no se preocupen por eso, ¿sí? Bien, para aquellos que no lo tengan, no se preocupen porque se los puedo mostrar acá, ¿ya? Pero es importante que tengan acceso a él desde sus casas, ¿ya? Recordarles nuevamente, está disponible en Classroom y en la página del blog oficial del colegio, ¿sí? Bien, nosotros entonces, la clase anterior, ¿cierto? O hace 2 semanas, no recuerdo bien cuándo fue, nosotros hicimos una especie de previewing a este libro, ¿cierto? Analizamos la portada, vimos la contraportada, ¿cierto? Y vimos más o menos de qué se podía tratar esta historia, ¿cierto? Vimos un poco del contexto, ¿cierto? Ya sabíamos más o menos que es una historia que se desarrolla en Francia, ¿cierto? En los años 1800, y que es de un personaje, ¿cierto? Jean Valjean,
es el protagonista de esta historia, ¿sí? A Classroom a ustedes se les subió el día de ayer una actividad, ¿cierto?, que tiene que ver con el capítulo 1 y 2 de esta historia, ¿ya? Ahí, como les mencionaba, vieron algunos que me las mandaron, ¿cierto? Pero falta un número importante de chicos que todavía no la han hecho, ¿ya? Yo no sé si es que no la han hecho porque no han leído el libro o simplemente no realizaron la actividad, ¿cierto? Pero no, lo que importa acá en realidad es que sepamos de qué trata la historia, ¿cierto? Porque en el fondo eh, de eso se va a tratar la evaluación, ¿cierto? Así que lo que me gustaría que hiciéramos a continuación, chicos, es que vayamos leyendo en conjunto, ¿cierto?, el capítulo 1 de esta historia, y si es que alcanzamos un pedacito del capítulo 2 también, ¿ya? Para eso me gustaría que hubiera algún voluntario que nos pueda ayudar, ¿cierto?, para poder realizar la lectura de este libro, ¿sí? No es necesario que leamos todo esto, sí, pero que vayamos intercambiando ideas también, ¿cierto? Hacer una especie de club de lectura en el que podamos comentar, ¿cierto?, lo que va tratando en la historia. Sí, tengo hasta ahora dos manitos levantadas. Tengo la historia de la mano levantada de Osvaldo y de Martín, ¿ya? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Primero le vamos a dar la palabra a Osvaldo, ¿ya? Va a leer estos dos parrafitos que tengo acá y después Martín le vamos a dar la palabra, ¿sí? Así que por favor, Osvaldo, si es que puede activar su micrófono. Sí, profe. ¿Cómo está, Mr. Osvaldo? Bien, ¿y usted, mister? Muy bien, muchas gracias. Ya, vamos a comenzar entonces, Mr. Osvaldo, por favor, si es que puede comenzar con la lectura de Chapter 1, John Valjean, please. Ya. It's the year 1796, and the people of France are hungry. Not the rich people, of course. They hate food. They hate war, clothes. They hate beautiful house. No, it is the poor people of France. Jean Valjean is one the these poor people. He's a young man, be strong and good worker, but he has no work. He cannot find work, and he is hungry. He lies with his sister in the village of Brie. Her husband is there, and he has 7 children. It's a cold, hard winter, and here there is no food in the house, no bread, no tea, and 7 children. Perfect. Yes, excellent. Thank you very much, Mr. Osvaldo. Muy bien. Excelente lectura. Bien, como nos mencionaba entonces, Mr. Osvaldo, ¿cierto? Aquí ya empieza un poco a relatarnos la historia, ¿cierto? De quién es este personaje, quién es Jean Valjean, ¿cierto? Y un poco del contexto que se vivía en Francia en ese tiempo, ¿cierto? Vamos a hacer una lectura de nuevo, ¿cierto? Para ir corroborando que vayamos todos entendiendo, ¿cierto? Dice, it's the year 1796, ¿cierto? En el año 1796, and the people of France are hungry, ¿ya? Y la gente de Francia está hambrienta. Ya tenemos un poco de contexto. Not the rich people, of course, ¿cierto? No la gente rica, por supuesto. They have food, they have warm clothes, they have beautiful houses. Ellos tienen comida, tienen ropas abrigadoras, ¿cierto? Y tienen casas hermosas. No, it's the poor people of France, ¿cierto? La gente pobre de Francia la que está hambrienta, ¿cierto? Jean Valjean is one of these poor people. Ya este personaje, nuestro personaje principal, Jean Valjean, es una de estas personas pobres, ¿cierto? He is a young man, big, strong, and a good worker. ¿Cierto? Él es un hombre joven, grande, fuerte y buen trabajador. But he has no work. He cannot find work, and he is hungry. ¿Cierto? Dice que no tiene trabajo, no puede encontrar trabajo y también está hambriento. He lives with his sister in the village of Brie. Ya aquí nos contextualiza un poco más en términos de dónde se desarrolla la historia, ¿cierto? Dice que vive con su hermana, ¿cierto? En la villa de Brie, ¿sí? Brie. Her husband is dead, and she has 7 children. Su esposo, ¿cierto? Está muerto, el esposo de la hermana de Jean Valjean, ¿cierto? Está muerto y tiene 7 niños, 7 hijos, ¿cierto? 7 children. It's a cold, hard winter, and there is no food in the house. Es un duro y frío invierno, ¿cierto? Y no hay comida en la casa. No bread, nothing. And 7 children. No hay pan, nada. Y 7 niños, ¿sí? Ahí ya tenemos un poco de contexto, ¿cierto? Parte bastante cruda de esta historia, ¿cierto? ¿Alguien más me levantó su mano? Fue Mr.
Mr. Tomás. Sí, Mr. Tomás, active por favor su micrófono. Veamos qué nos tiene que comentar al respecto. Mister, no, nada de eso, es que le quería decir que vaya un poco más despacio, por favor. Ah, ya, sí, no hay problema, mister. No hay problema, ya. Gracias por la acotación, sí. Bien, ahora entonces le vamos a dar la palabra a Mr. Martín para que nos ayude con los siguientes párrafos. Por favor, Mr. Martín, si es que puede activar su micrófono para que nos ayude con el resto de la lectura. Ya, mister. Vamos, Martín. Jean Valjean is a good man. He is not a thief. But how can a man who sit there when his sister's children cry all night because they are hungry? What can a man do? He leaves his house at night and goes down the village street. He puts his hand through the window of the bakery crash. He takes a loaf of bread and runs. He runs fast, but other people run faster. Excelente. ¿Puedes ir con el próximo párrafo, por favor, Martín? Sí. France is not king for people. France sends Jean Valjean to prison for 5 years. After years, he escapes. They find him and bring him back. They gave him 6 more years. Once again he escapes, and 2 days later they find him and they give him another 8 years. 19 years in prison for a loaf of bread. Excellent. Thank you very much. Good pronunciation, Martín. Congratulations for that. Bien. Como bien nos menciona, ¿cierto, Martín? Acá ya la historia nos contextualiza un poco más, ¿cierto? Nos cuenta ya la historia de este señor Jean Valjean, ¿cierto? Dice, Jean Valjean is a good man, he is not a thief, ¿cierto? Dice, Jean Valjean es un hombre bueno, él no es un ladrón, ¿ya? But how can a man just sit there when his sister's children cry all night because they're hungry, ¿cierto? Pero ¿cómo puede un hombre sentarse ahí cuando los hijos de su hermana, ¿cierto? Lloran toda la noche porque están hambrientos, because they're hungry? What can a man do? ¿Cierto? ¿Qué puede hacer uno? Ese es un dicho que tienen ahí la gente de habla inglesa, ¿cierto? What can a man do? Como, ¿qué puede hacer uno? ¿Sí? He leaves his house at night and goes down the village street, ¿cierto? Él sale de sus casas en la noche y va, ¿cierto?, por las calles de esta villa, ¿cierto? Goes down the village street. He puts his hand through the window of the bakery. Ya, él pone sus manos, ¿cierto? Pasa sus manos a través de las ventanas de la panadería, ¿ya? Crash! He takes a loaf of bread. Él toma, ¿cierto?, un pedazo de pan. And he runs. Y él corre. He runs fast, but other people run faster. Él corre rápido, pero otras personas corren más rápido, ¿cierto? France is not kind to poor people. Ya Francia no es muy buena, ¿cierto? No es simpática con la gente pobre. France sent Jean Valjean to prison for 5 years. ¿Ya? Es decir, Francia entonces envía a Jean Valjean a prisión por 5 años. After 4 years, he escapes. ¿Ya? Después de 4 años, él escapa. Faltaba solamente un año y se escapó, ¿cierto? They find him and bring him back. Lo encuentran y lo traen de vuelta, ¿cierto? They give him 6 more years. Le dan entonces 6 años más. Ya le quedaba solamente un año, se escapó, y como lo atraparon de nuevo, le dieron 6 años más de prisión. Once again, he escapes, ¿cierto? De nuevo, escapa. And 2 days later, they find him. 2 días después lo encuentran. And they give him another 8 years. Y le dan otros 8 años. 19 years in prison for a loaf of bread. ¿Ya? 19 años en prisión por un trozo de pan. ¿Ya? Mister, entonces, ¿por qué lo culpan? ¿Qué hizo? Mira, excelente pregunta, Martín. Si ustedes recuerdan,
una de las estrategias, ¿cierto?, de lectura que nosotros habíamos visto era ir haciendo preguntas al texto, ¿cierto? Y ahí Martín me envía una pregunta, me dice, Mister, entonces, ¿por qué lo culpan? ¿Qué hizo? Ya, mira, los contextualizo un poquito para aquellos que no entendieron mucho la historia. Mira, resulta que este hombre, ¿cierto?, vive con su hermana y los hijos de su hermana, que son 7 en total, ¿cierto? Y el tema es que ellos son pobres, ya ellos no tienen qué comer. Por lo tanto, este señor, Jean Valjean, ¿cierto?, decide ir a esta panadería y se roba un pedazo de pan, ¿ya? Pero la gente lo atrapó, ¿ya? Lo pillaron robándose este trozo de pan y lo pillaron y lo mandaron a prisión por 5 años, ¿cierto? Pero él, donde se escapó, ¿cierto?, en reiteradas ocasiones le fueron aumentando los años de prisión, ¿cierto?, hasta que llegó a un total de 19 años en total, ¿cierto? Como dice acá, ¿cierto? 19 years in prison for a loaf of bread. 19 años en prisión, ¿cierto?, por un trozo de pan, ¿ya? No entendí qué hizo, me dice Martín que no entendió qué hizo. Lo que pasa es que este hombre, ¿cierto?, para intentar suplir un poco la necesidad de hambre que tenía su familia, ¿cierto?, con la que él vivía, decidió robar, ¿ya? Y aquí ni en ninguna parte del mundo está permitido robar, ¿cierto? Está en contra de la ley. Por lo tanto, este hombre, como se robó este trozo de pan, ¿cierto?, lo mandaron a prisión por robar, ¿cierto? Ese fue su delito. El tema fue que él se escapó varias veces de la cárcel, por lo tanto su pena la fueron aumentando, ya al pasar de 5 años a 19 por el hecho de arrancarse de prisión, ¿sí? Por lo tanto, en el fondo, por eso estuvo tanto tiempo en la cárcel, porque además de robarse ese trozo de pan, ¿cierto?, se escapó reiteradamente de la cárcel y lo pillaban de nuevo, ¿ya? Por lo tanto, ahí le aumentaban la pena. Eso fue el delito que cometió, él robó, ¿ya? Ahora, ¿qué tan justificado está? No lo sé, ¿ya? Porque se supone que él lo hizo por una necesidad, ¿cierto? Pero en el fondo es un delito, siempre va a ser delito robar, ¿cierto? Aquí y en todos lados. Me preguntan quién mandaba en Francia en ese año. La verdad es que desconozco esa información, Martín, no estoy bastante seguro, pero en realidad era una sociedad bastante diferente a la que conocemos hoy en día, ¿cierto? No sé si es que esto es en el contexto de la ¿cómo se llama?, de la Revolución Francesa. Entonces me imagino que es la época en donde cambian, ¿cierto?, desde la soberanía, ¿cierto?, de reyes a la democracia, ¿cierto? Me imagino que este es el cambio de mandato, por así decirlo, ¿cierto? Sí, bueno, no sé, chicos, si es que hay alguna otra pregunta hasta ahora de la historia o alguien que me pueda ayudar a seguir la lectura. ¿Algún comentario que quieran hacer hasta ahora? Claro, y me mandan un comentario y me dice, claro, los ricos se bañan en oro y disfrutan mientras los pobres sufren de pobreza. Sí, claro, en el fondo es una realidad bastante cruda, ¿cierto?, que se vivía en ese entonces, ¿cierto?, en este contexto, ¿cierto?, en Francia en los años 1800. Me imagino que en muchas partes del mundo pasa también y sigue pasando, ¿cierto? Pero ese es el tema, el primer tema que nos presenta el libro, ¿cierto? Bien análisis ahí, buen análisis, Martín, felicitaciones por eso. Tiene su mano levantada, por favor, si es que puede activar su micrófono para ver qué nos tiene que comentar. Mister, Sí, Mr. Martín, lo escucho. no, yo le iba a decir que quería seguir leyendo, eso. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. ¿Dónde vamos aquí entonces? Aquí, in 1815. Vamos. In 1815, when he leaves prison, Jean Valjean is a different man. Prison changes people. Years of misery, years of back-breaking work, years of cruel prison wards, the things change a man. Once there was love in Jean Valjean's heart now. Perfecto. A ver, terminamos ese párrafo. Queda en esa línea ahí. Now there is only hate. Now there's only hate. Excelente, ¿cierto? Comentemos un poquito este párrafo para que vayamos entendiéndolo. Mira. Bueno, no sé, Martín, si es que tú pudiste comprender más o menos lo que refería este párrafo. No sé si te pudiste captar un poco. Lo que entendí que en ese año, en 1815,
Jean Valjean era un diferente hombre Ujú. y entendí algo de la miseria, de la prisión cruel, la miseria, eso entendí. Claro, sí, en el fondo tienes razón en eso, ¿cierto? Dice que en el año 1815 Jean Valjean deja la prisión, ¿cierto? Sale de la prisión. Y vamos traduciendo en conjunto. Mira, dice, cuando él sale de la prisión, ¿cierto? En este año, Jean Valjean is a different man, es una persona diferente, ¿ya? Es decir, la prisión en el fondo él lo cambió, como tú nos dices, Martín, ¿cierto? Prison changes people. La prisión cambia a las personas. Years of misery, years of back-breaking work, years of cruel prison guards, ¿cierto? Son años de miseria, años de trabajo que te rompe la espalda, ¿cierto? Años de guardias, ¿cierto? Crueles, ¿cierto? Guardias de la prisión crueles. These things change a man. Estas cosas cambian a un hombre, ¿cierto? Once there was love in Jean Valjean's heart, ¿cierto? Alguna vez hubo amor, ¿cierto? En el corazón de Jean Valjean. Now there's only hate. Ahora solo hay odio, ¿cierto? Entonces traten de imaginarse un poco recuerden que visualizing también es una estrategia de lectura, ¿cierto? Tratamos de ir imaginándonos cómo va desarrollándose esta historia, ¿cierto? Es decir, este tipo era un hombre pobre, ¿cierto? Que decidió cometer un crimen por una especie de necesidad, ¿cierto? Pero sigue siendo un crimen al fin y al cabo, por lo que tuvo que ir a prisión, ¿cierto? A raíz de eso, bueno, después de una serie de esta repetida acción de escaparse, ¿cierto? Se le fueron sumando años y en el fondo pasó 19 años en cárcel. Creo que 19 años es un montón de tiempo para estar en un lugar tan horrible como la cárcel, ¿cierto? Por lo tanto, como nos menciona la historia, ¿cierto? Ya cuando una vez que sale es un hombre totalmente diferente, ¿cierto? Ya no hay amor en su corazón, sino que solo odio, ¿cierto? Ahí me mencionan por el chat también por la pobreza, el sufrimiento y el hecho de estar en la cárcel, ¿cierto? Claro, sí, es un sentimiento bastante crudo, ¿cierto? Yo creo que Jean Valjean ¿cómo decirlo? En estas pocas páginas que hemos leído ya podemos comprender más o menos cómo se siente esta persona, ¿cierto? Ya tenemos una especie de carácter psicológico de este personaje Jean Valjean, ¿cierto? Sigamos con la lectura, chicos. Veamos si es que hay algún otro voluntario que nos pueda ayudar a leer, por favor. Delante habían varias manos levantadas, pero las bajaron, chicos. No recuerdo quiénes fueron las que las levantaron. Por favor, si es que pueden apoyarnos con la lectura de nuevo. Es solamente leer, no tienen que contestar nada, solo leer. Si es que alguien me puede ayudar, por favor. Mr. Martín se ofrece amablemente. Muchas gracias, Martín, por tu participación. Ya, mister. El lado izquierdo, ¿cierto? Acá vamos, sí, acá. Ya. One evening in October in the year 1815, there was a knock at the door of the bishop of Dignet's house. Come inside the bishops. The bishop was a keen man, every night in the door of Digne can dead. For people, angry people, miserable people, they all came to the door of the bishop's house. Perfecto, sí. Aquí ya nos introduce entonces a otro personaje, ¿cierto? Acá ahora tenemos el personaje del Bishop, ¿ya? Para aquellos que no sepan, Bishop es un obispo, ¿ya? Dice que una tarde, ¿cierto? Una tarde-noche de octubre en el año 1815, ¿cierto? There was a knock on the door of the Bishop's of Dink's house, ¿cierto? Alguien golpeó, ¿cierto? La puerta de este personaje del obispo de Dink, ¿cierto? La casa del obispo de Dink. Adelante, le dijo el obispo, ¿cierto? Come in, said the bishop. The bishop was a kind man. Ya este obispo, ¿cierto? Era un hombre bueno, un hombre simpático, ¿cierto? Everyone in the town of Ding knew that. Todos en el pueblo de Ding, ¿cierto? Lo sabían. Poor people, hungry people, miserable people. La gente pobre, la gente con hambre, la gente miserable. Todos iban a la puerta de la casa del obispo, ¿cierto? Aquí entonces nos introducen a otra persona, ¿cierto? De la historia, ¿cierto? Y además de Jean Valjean tenemos, y su hermana con los 7 niños, ¿cierto? Tenemos entonces aquí al obispo, ¿sí? Claro, como me menciona por chat ahí Martín, es un hombre amable, ¿cierto? Que recibe
no solamente a Jean Valjean, sino que a todas las personas de este pueblo, ¿cierto? El pueblo de Digne, como dice acá. Así que este es el nombre del pueblo, el pueblo donde se desarrolla la historia, ¿cierto? Sí. Sigamos. No sé si es que hay alguien más que nos pueda ayudar o vamos con Martín de nuevo. A ver, veamos si es que alguien más se anima. Parece que no. Martín, ¿nos puedes ayudar de nuevo, por favor? Mister. The bishop's sister looked at the man and the door that night, and she was afraid. Look at him, she whispered, to the bishop. He is a big man, and a dangerous one. He carries a yellow card, so he was once a prisoner, a bad man. Último, último párrafo, sí. But the bishops did not listen. Come in, my friend, he said to the man at the door. Come in, you must eat dinner with us, and sleep in a warm bed tonight. Excellent, very good. Aquí nos menciona un poco ya cómo se va desarrollando la historia, ¿cierto? Con el bishop, ¿cierto? También aparece la hermana del obispo, ¿cierto? La hermana del bishop. Dice, the bishop's sister looked at the man at the door that night and she was afraid. Ya la hermana del obispo, ¿cierto? Se asoma a la puerta, ¿cierto? Mira al hombre que estaba en la puerta esa noche y se asustó. Ya, o sea, imagínense esta situación, ¿cierto? De noche, ¿cierto? Vas y abres la puerta y hay un hombre, ¿cierto? Afuera de tu casa que tú no conoces, ¿ya? Y a lo que pasa lo siguiente, dice, look at him, she whispered to the bishop. Míralo, le susurra al obispo, ¿cierto? He is a big man and a dangerous one. Él es un hombre grande y peligroso, ¿ok? He carries a yellow card, so he was once a prisoner, a bad man. Dice que él lleva una carta amarilla, por lo que fue un prisionero, un hombre malo. ¿Ya? Y tenemos una característica, esta carta amarilla, ¿cierto? Esta yellow card representa que fue un prisionero, y este hombre, Jean Valjean, la tiene, ¿cierto? Por lo tanto, a él esta persona lo está, entre comillas, juzgando, ¿cierto? Porque fue un prisionero, ¿cierto? Como nos leía Martín, ¿cierto? Entonces dice, but the bishop did not listen, pero el obispo no escuchó esto, ¿cierto? Come in, my friend, he said to the man at the door. Pasa, mi amigo, le dijo al hombre en la puerta. Come in, you must eat dinner with us and sleep in a warm bed tonight. ¿Cierto? Debes cenar con nosotros y dormir en una cama abrigadora esta noche, ¿sí? Por tanto, ahí resumiendo un poquito, ¿cierto? Este hombre se acerca, Jean Valjean llega a la casa de este obispo, ¿cierto? Y a la cual el obispo lo recibe, ¿cierto? Con los brazos abiertos, lo invita a cenar, lo invita a dormir, ¿cierto? En una cama calentita, ¿cierto? Para que pueda pasar la noche ahí. Sí, sigamos con la lectura. Mr. Ulises tiene su mano levantada. Por favor, Mr. Ulises, si es que puede activar su micrófono. Muchas gracias por querer participar. ¿Está por ahí, Mr. Ulises? Se le escucha medio cortado, Mister. A ver si es que puede partir de nuevo. Este párrafo de acá es el que vamos. No lo escucho, Mister Ulises. Qué malo. Sí, parece que tenemos problemas de conectividad, ¿cierto? A ver, intentemos nuevamente, a ver si es que puede leernos el párrafo, a ver. Sí, mejor no. Ahí sí se escucha bien. Aló. Probando. No, parece que hay un problema más o menos grande ahí de conectividad. Pero bueno, muchas gracias, Mr. Ulises, igual por querer participar. Se agradece mucho eso. Probando.
Sí, como que va y vuelve la señal, Ulises, así que no sé en realidad si es que nos puedes ayudar mucho con la lectura, pero se agradece mucho tu ganas de participar, de verdad que sí. ¿Ya? Les voy a leer este párrafo yo. Dice, The man stared at the bishop. Ya el hombre se quedó mirando al obispo, ¿cierto? My name is John Valjean, he said. Mi nombre es Jean Valjean. I was a prisoner in Toulon for 19 years. Fue un prisionero, ¿cierto?, en esta localidad, ¿cierto?, por 19 años. Here is my yellow card. ¿Sí? Aquí está mi carta amarilla. ¿Lo ves? People everywhere shut their doors in my face, but not you. Why not? ¿Cierto? Le dice, la gente en todos lados cierra sus puertas en mi cara, pero tú no. ¿Por qué no? Le pregunta. Because my friend, in the eyes of God, you are my brother. Le dice, porque amigo mío, en los ojos de Dios, tú eres mi hermano. Que you are my brother. Said the bishop, smiling. Dijo el obispo, sonriendo. So come in and sit by our fire. The bishop turned to his sister. Now, sister, our friend John Valjean needs a good dinner. Dice, entonces pasa y siéntate junto a nuestro fuego, ¿cierto? Nuestra fogata. El obispo, ¿cierto? Se vuelve a su hermana y le dice, ahora, hermana, nuestro amigo Jean Valjean necesita una buena cena, ¿cierto? Needs a good dinner. Bring out the silver dinner plate. It's a special night tonight. Trae los platos, ¿cierto? Para cenar de plata, ¿cierto? Silver, plata. It's a special night tonight. Es una noche especial hoy. Not the silver plates, whispered the witch's sister. No, los platos de plata no, susurra la hermana del obispo, ¿cierto? Her eyes went quickly to Jean Valjean, then back to the bishop's face, ¿cierto? Y como que miró rápidamente a Jean Valjean y después le volvió la mirada de nuevo al obispo. Yes, the silver plates, said the bishop. Sí, los platos de plata, ¿cierto? Dice el obispo. And the silver candlesticks too. Y también el candelabro de plata. The church has these beautiful things, but they are for our visitors. And our visitor tonight must have only the best. ¿Ya? Dice, sí, los platos de plata, ¿cierto? Dice el obispo. Y, ya leí esa parte, sí. La iglesia, ¿cierto? The church has these beautiful things. La iglesia tiene estas cosas hermosas, pero son para nuestros visitantes, ¿cierto? They are for our visitors. Y nuestro visitante de esta noche debe tener solo lo mejor, ¿cierto? Must have only the best. No sé si es que alguien, perdón, me puede ayudar con la lectura. Yo creo que terminamos esta página y me gustaría hablar un poquito después de la evaluación formativa. No sé si es que hay alguien que me pueda ayudar con esta. Mr. Ulises de nuevo me levanta su mano. Veamos, Ulises, si es que ahora tenemos mejor conectividad. A ver, si es que puedes ayudarnos. A ver. Ya no me dice por el chat que tengo un problema acá. No sé si es que alguna otra persona nos puede ayudar. Una persona tan amable, por favor, de ayudarnos con la lectura. Mr. Martín ahí siempre ofreciéndose. Muchas gracias, Martín. Yeah, Mr. The yes. Y vamos. And so Jean Valjean sat down with the bishop and his sister and ate from silver plates. He ate hungrily. It was his first good meal for weeks. You're a good man, he said to the bishop. Pierre hates the only good man in France. But Valjean could not take his edge away from the silver plates. After the meal, the bishop's sister put the silver plates away, and Valjean's edges watched.
He saved the place and he remembered it. In the night, in his warm bed in the bishop's house, the dog above the plates. They were big, heavy, so much silver in them. I can see those plates, he dug for just one of them. I can't eat well for months. Perfect. Thank you very much, Mr. Martín. Nice pronunciation. Congratulations. Bien, nos dice acá entonces, nos relata un poco, ¿cierto?, cómo se está desarrollando la cena entre estas tres personas, ¿cierto? Acá tenemos una imagen, ¿cierto?, para poder ayudarnos de manera, hacernos una imagen mental, ¿cierto?, de la situación que está ocurriendo, ¿cierto? Acá tenemos a este señor Jean Valjean, ¿cierto?, nuestro protagonista, con el bishop, ¿cierto?, el obispo y su hermano, ¿cierto? Podemos hacer algunas inferencias también acá, ¿cierto? Podemos decir que, bueno, como ellos tenían, ¿cierto?, estos platos de plata, ¿cierto?, plateados, tenían estos candelabros también plateados, ¿cierto?, una mesa bastante grande, podríamos decir una pequeña inferencia, ¿cierto?, que se puede hacer al respecto, es que ellos eran del otro lado de la vereda, ¿cierto? Es decir, Jean Valjean era una persona muy pobre, ¿cierto?, y el obispo con su hermana eran personas de mejor situación económica, ¿cierto?, por las posiciones que tenían en ese entonces, ¿sí? Con respecto a la lectura, ¿cierto?, vayamos viendo qué decía en cada párrafo, ¿cierto? Dice, entonces, ¿cierto?, Jean Valjean se sentó junto al obispo y su hermana, ¿cierto?, y comieron desde estos platos plateados, ¿cierto? He ate angrily, él comió, ¿cierto?, con mucha hambre. It was his first good meal for weeks, fue su primera buena comida por semanas, ¿ya? You're a good man, he said to the bishop. Perhaps the only good man in France, ¿cierto? Nuestro personaje acá, Jean Valjean, le dice al obispo, you're a good man, eres un hombre bueno. Perhaps the only good man in France, quizás el único hombre bueno en Francia, ¿cierto? But Valjean could not take his eyes away from the silver plates, pero Valjean no podía sacar sus ojos de los platos de plata, ¿cierto? After the meal, the bishop's sister put the silver plates away, and Valjean's eyes watched. He saw the place, and he remembered it. Ya dice, Valjean, ¿cierto?, no pudo sacar los ojos de encima de estos platos, ¿cierto? Después de la comida, la hermana del obispo, ¿cierto?, de Bishop Sisters, sacó los platos, ¿cierto? Put the silver plates away. And Valjean's eyes watched, mientras que Valjean miraba, ¿cierto?, atentamente. He saw the place and he remembered it. Sí, parece que alguien tiene su micrófono activado. Vamos a silenciarlos todos. Ahí sí. Al final, ¿cierto?, dice, in the night, in his warm bed, in the bishop's house, ¿cierto?, en la noche, en la cama abrigadora, ¿cierto?, en la cama calentita del obispo, ¿cierto?, en la casa del obispo. He thought about the plates. Él pensaba sobre estos platos, ¿cierto? They were big, heavy, so much silver in them. Eran grandes, pesados, tenían mucha plata en ellos. I can sell those plates, he thought. Podría vender esos platos, pensó. For just one of them, I can eat well for months. Con solo uno de ellos, podría comer bien por meses. ¿Ya? Vamos a dejar la historia hasta aquí porque me interesa hablar de la evaluación formativa que tenemos en nuestra próxima semana. Sí, a modo de resumen, sí que hay alguien que activa su micrófono. Sí. A modo de resumen, ¿cierto?, lo que podríamos decir a grandes rasgos, obviamente, de esta historia es que, bueno, Jean Valjean, ¿cierto?, de partida es una historia que se desarrolla en Francia en los años 1800, ¿cierto?, en el contexto de la Revolución Francesa. Jean Valjean, que nuestro personaje principal, es una persona pobre, ¿cierto?, que comete un crimen, por lo que va a prisión. ¿Quién es Jean Valjean? En esta imagen, Jean Valjean, la que corresponde es este personaje de acá, ¿cierto? Esta es una inferencia que nosotros podemos hacer, porque en realidad esta persona está vestida como un obispo, ¿cierto? Y la única mujer, ¿cierto?, que en esta historia es la hermana del obispo, ¿sí? Bueno, entonces se nos da este perfil psicológico de Jean Valjean, ¿cierto?, que ya es un hombre cambiado, ¿cierto?, un hombre lleno de odio por la cantidad de años que estuvo dentro de la prisión, ¿cierto?, pero que sin embargo este obispo lo recibió cálidamente,
¿cierto? Le ofreció comida, le ofreció una cama para dormir, ¿cierto? Un techo para poder quedarse la noche, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Jean Valjean, ¿cierto? Ya sabemos que tiene un corazón lleno de odio, ¿cierto? Por lo que él empieza a mirar estos platos, ¿cierto? Y a pensar, podría venderlos, ¿cierto? Para tener dinero y podría comer bien por meses, ¿sí? Vamos a dejar la historia hasta ahí. Les recomiendo que ustedes sigan leyendo después, ¿cierto? Recuerden que en caso de cualquier cosa está también mi correo, ¿cierto? Classroom, en caso de que quieran hacer cualquier consulta, ¿cierto? Bueno, hasta ahora la historia se va poniendo ya un poco más interesante, ¿cierto? Es decir, ¿qué va a hacer Jean Valjean más adelante? ¿Le irá a robar los platos al obispo o lo reconsiderará? ¿O qué hará el obispo en esta situación, ¿cierto? ¿Qué pensará la hermana del obispo con respecto a este hombre, ¿cierto? ¿Qué otros personajes se nos vendrán? La verdad es que de aquí en adelante la historia se pone bastante interesante, chicos, así que se las recomiendo profundamente, ¿sí? Bueno, y con respecto a estos últimos minutitos que nos quedan, me gustaría hablar un poquito sobre la evaluación formativa que vamos a hacer nosotros. Esta evaluación formativa va a estar disponible desde el día miércoles de la próxima semana, ¿ya? Así que es importante que desde ahora sepan de qué se va a tratar para que se vayan haciendo una idea más o menos sobre lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿ya? La evaluación formativa respecto a esta historia va a ser un resumen de esta historia, pero no el libro completo, porque en realidad no lo trabajamos completamente, sino que va a ser desde el capítulo 1 hasta el 4. ¿Ya? ¿Por qué el 4? Porque hasta ese capítulo alcanzamos a trabajar a través de Classroom, ¿ya? Así que, a grandes rasgos, la evaluación formativa tratará de un resumen, ¿cierto? Desde el capítulo 1 al 4. Ahora, ¿qué formato va a tener este resumen? No va a ser un resumen escrito, ¿ya? No es un resumen escrito. Se los voy a decir a continuación cómo lo van a hacer, pero primero vamos a hablar sobre los puntos que debe tener este resumen de modo, a modo obligatorio. Ya ustedes si quieren pueden agregar más cosas. Lo primero que tiene que tener esta evaluación formativa es una lista de los personajes, ya list of characters, de todos los personajes que me aparecen hasta el capítulo 4, ¿ya? También necesito que me mencionen en este resumen los principales eventos, ya que pueden ser 2, 3 o más, según lo que ustedes quieran poner ahí, eso es a libre elección, ¿ya? Pero como mínimo unos 2 o 3, ¿ya? Hablar un poco sobre social context, es decir, esta conversación que nosotros estábamos teniendo, ya cómo es la vida en este libro, ¿cierto? Cómo se desarrollan las cosas, quizás el contraste entre la vida del pobre y del rico, ¿cierto? Todo desde la perspectiva del libro, ¿cierto? Y finalmente hacer un comentario, ¿cierto? Poner un comment about similarities and differences in our world, ¿cierto? Poner un comentario, qué les pareció la historia, ¿cierto? Si es que tiene alguna similitud o alguna diferencia con respecto al mundo actual, ¿cierto? Recordar que esta es una historia el contexto de esto se desarrolla en el 1800 y tanto, ¿cierto? ¿Qué tan igual o tan diferente respecto a nuestra situación, ¿cierto? A nuestro mundo actual. Obviamente cada uno de estos temas también se va a detallar el día miércoles, ¿cierto? En un documento que les voy a subir, así que no se preocupen. Ya también cada una de estas secciones va a tener una pregunta para que ustedes les pueda ayudar, ¿cierto? A saber qué poner en cada parte, ¿cierto? Me imagino que quizás la parte más compleja acá puede ser hablar sobre social context, ¿cierto? Hablar sobre el contexto social. Pero ahí también se les va a poner una pregunta a ustedes que ustedes tienen que contestarla. Ya, y la respuesta a esa pregunta va a hablar ¿cierto?, sobre el contexto social. ¿Qué tipo de pregunta puede ser? Por ejemplo, ¿cómo era la vida de un pobre en Francia en el 1830? ¿Cierto? Me parece que es el año que mencioné al principio. ¿Ya? Si yo empiezo a hablar cómo es la vida de esta persona pobre en este año, ¿cierto? Ahí estoy hablando sobre el contexto social, ¿cierto? El contexto social se refiere a cómo es la vida, cómo pasan las cosas en esto, ¿sí? A eso se referencia el contexto social. Al tiro le doy la palabra a Martín, déjeme mencionar lo siguiente. Ahora les quiero hablar sobre el formato que va a tener este resumen. Ya no es un resumen escrito, sino que podemos trabajar de manera digital o en físico. Ya estas son algunas de las propuestas que yo les doy para que puedan hacer este tipo de resumen. Si es que trabajan de forma digital, pueden hacer un póster o pueden hacer una PowerPoint presentation o cualquier herramienta online que ustedes puedan encontrar. Yo, por ejemplo, acá hice algunas a modo de ejemplo para que ustedes las vean. Yo, por ejemplo, lo hice, esto a modo de ejemplo nada más, ¿cierto? Sobre un libro que se llama Sadako y las 1000 grullas de papel.
No sé si es que ustedes lo han leído, un libro bastante interesante, ¿ya? Yo hice aquí una presentación en PowerPoint a modo de ejemplo para que ustedes vean más o menos cómo se va o cómo es cómo deben desarrollar ustedes la evaluación, ¿cierto? En esta presentación de PowerPoint yo cubrí todos los puntos que les mencioné anteriormente. Tengo mi lista de personajes, ¿cierto? Solamente nombrarlos, ¿cierto? Ahí ustedes si quieren pueden ir añadiendo imágenes para que se vea bonito, ¿cierto? Eso ya es a modo personal, ¿cierto? Tengo mi lista de personajes, que era lo primero que les pedía. Principales eventos, ¿cierto? Esta es una historia que se desarrolla en Japón, ¿cierto? Cuando, en el contexto de las bombas atómicas, ¿sí? Tengo ahí, puse ese principal evento, ¿cierto? Y también puse como principal evento, Sadako does paper cranes so she could ask for a wish, ¿cierto? Sadako hace grullas de papel, ¿cierto? Para poder pedir un deseo. Ya, ese es uno de los principales eventos que ocurren en esta historia, ¿cierto? También puse un poco del contexto social, ¿cierto? Puse dónde se desarrolla la historia. En Japón, ¿cierto? Durante World War II. Japón durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Poor families can't have access to good health care. Ya las familias pobres no pueden tener acceso a un buen sistema de salud. Ya, y a modo de cómo era la vida de los pobres en el contexto de este libro. Ya ustedes me tienen que mencionar del libro de Los Miserables. Ya este es en el contexto de Sadako y las 1000 grullas de papel. Y finalmente puse un comentario, ¿cierto? Puse, por ejemplo, este modo de ejemplo, puse, It is an interesting story. The atomic bomb is similar to the bomb in Beirut. Ya es una historia interesante y la bomba atómica es similar a la bomba en Beirut. Ya no sé si que ustedes oyeron las noticias hace unas semanas atrás, ¿cierto? Que explotó una bomba en este lugar en Beirut, ¿cierto? Es un hecho similar. Life is different now because we have more technology and better healthcare. ¿Sí? La vida es diferente ahora porque tenemos más tecnología y mejor sistema de salud, ¿cierto? Hay un pequeño comentario respecto a similitudes y diferencias con la vida actual, ¿cierto? Esta es una de las formas que ustedes podrían hacer. Esta es el resumen de esta historia, ¿cierto? Esto obviamente a grosso modo, ustedes pueden hacerlo a su manera, ¿cierto? Y es un tema un poco más libre. También les dije que podían hacer una especie de póster. Yo hice acá un póster con exactamente la misma información que puse en el PowerPoint, ¿ya? Yo esto lo hice en Paint, en realidad no es tan difícil hacerlo, ¿ya? Si es que se fijan, miren, lo voy a abrir con Paint para poder mostrarles más o menos cómo lo hice, para que ustedes tengan una idea también. Mira, acá en realidad te da la opción de poder escribir cosas, ya, yo me imagino que ustedes se manejan con esta herramienta, pero igual no está de más mencionarla, ¿cierto? Yo puedo escribir, ¿cierto? Puedo hacer líneas, puedo hacer uso de diferentes herramientas que me proporciona este programa, ¿cierto? Y estas imágenes y todas estas cosas las saqué de Internet. En Internet en realidad está lleno de herramientas que uno puede utilizar para hacer posters bien bonitos. Tengo entendido que ustedes también en ciencias hicieron una especie de infografía, también pueden utilizar el conocimiento de ahí para poder hacer este póster en caso de que quieran hacerlo, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, yo estas esquinitas de acá, fue tan simple como yo busqué en Google, ¿cierto? Busqué borders, ya busqué en imágenes y me aparece un montón de estas cosas. Este fue el que yo utilicé, ¿ven? Entonces lo elegí, lo copié, ¿cierto? Lo abrí en otro Paint, no lo copié, denme un segundito, copiar, y lo pegamos acá, ¿cierto? Y acá entonces yo puedo seleccionar solamente la parte que quiero ocupar, pues yo quería ocupar solamente las esquinitas, entonces le doy seleccionar, ¿cierto? Ahí, copiar, y después me voy donde estoy haciendo mi póster y lo puedo pegar, ¿cierto? Y ponerlo donde yo quiera. En este caso lo puse aquí en la esquinita, ¿cierto? Esta es otra opción también que ustedes pueden hacer para desarrollar el póster, ¿cierto? En caso de que quieran hacer un resumen así, que les quede bien bonito, ¿cierto? Poner ahí imágenes. A mí me resulta más cómodo trabajar de manera digital porque, bueno, yo en realidad para el dibujo o para escribir soy bastante malo, así que prefiero trabajar en formato digital, ¿sí? Pero como les mencionaba, también pueden trabajar en formato físico, ya pueden trabajar con cartulinas, ¿cierto? Hacer alguna especie de recorte, o pueden hacer un dibujo, ¿cierto? O en realidad, any idea that you may have, cualquier idea que ustedes tengan, ¿cierto? Ahí la creatividad, ¿cierto? Se va a pedir también en caso de que ustedes quieran hacer algún trabajo en físico, ¿ya? El día miércoles se les va a subir a ustedes los lineamientos específicos para que sepan cómo hacer bien estos trabajos, ¿ya? Estas son algunas de las ideas que yo les presento para poder hacer el resumen de esta historia, ¿ya?
Sí, hay plazo. Me preguntan por el plazo. Mira, la evaluación se va a subir el miércoles 26, ¿ya? El miércoles 26, déjenme mostrar aquí el calendario. Este día, el miércoles 26 se va a subir la evaluación y ustedes van a tener plazo hasta el día 4 de septiembre, es decir, van a tener una semana y 2 días, ¿ya? Hasta este día, hasta el 4 de septiembre. Ese es el plazo máximo para enviarlo. Les recomiendo lo siguiente. Si es que ustedes quieren, ¿cierto? Como van a poner texto escrito en sus posters, ¿cierto? Lo más probable es que ustedes quieran que yo se los revise antes de que me lo entreguen, ¿cierto? Por lo tanto, lo que les recomiendo muy, ¿cómo decirlo? Muy categóricamente, ¿cierto? Es que el mismo miércoles ya vayan pensando en qué es lo que van a poner en este resumen. Así que en nuestra clase del jueves, ¿cierto? El jueves 27, yo los puedo ayudar, ¿cierto? Los puedo orientar a ir formando, ¿cierto? Este resumen para que no tenga errores gramaticales, ¿cierto? Para poder guiarlos ahí un poquito, ¿ya? Así que eso, chicos, no sé si es que les queda alguna duda al respecto. ¿Usted la va a subir como guía? Sí, esto lo voy a subir como guía. Ya también voy a subir estos ejemplos que les mostré para que ustedes se puedan guiar también. Esto en realidad lo hice bien a la rápida, ustedes hagan lo más bonito. Ya eso igual es la idea. ¿Ya? Después ahí podemos ver si es que se pueden mostrar también quizás por las redes sociales del colegio, o ahí podemos ir hablando, ¿cierto?, con las personas encargadas, ¿sí? Pero esa es la idea, chicos, es que hagamos un resumen, pero no un resumen escrito fome, sino que algo un poco más didáctico, algo más llamativo visualmente, ¿sí? A ver, ¿qué me dicen? Vamos a seguir leyendo el libro. Sí, mira, es que la verdad es que no nos va a quedar más tiempo para seguir leyéndolo en la clase, ¿ya? Así que lo que les recomiendo es que ustedes vayan leyendo en sus casas y en caso de que tengan cualquier duda, ¿cierto? Me pueden mandar un correo o me pueden dejar algún comentario en Classroom, ¿ya? También están las tareas de Classroom, que están respectivamente el capítulo 1 y 2, y la semana de ayer se subió del capítulo 3 y 4, ¿ya? Que esos son los capítulos donde en los que se van a considerar para este resumen, ¿ya? Porque en realidad no alcanzamos a leer la historia completa. ¿Sí? Me preguntan dónde es preferible hacerlo. Yo lo puedo hacer en cualquier aplicación o en físico, pero ¿cuál es mejor opción? Mira, ahí queda a criterio tuyo, el que te sea más cómodo. ¿Ya? En mi caso personal, aquí estoy hablando personalmente, me resulta más cómodo trabajar en formato digital. Por lo tanto, si yo tuviera que realizar esta evaluación formativa, yo lo haría en formato digital. Ocuparía quizás Canvas o Paint o si saben usar Photoshop o cualquier otra herramienta que ustedes puedan utilizar. Pero si les cuesta un poco, si es que les resulta en realidad más cómodo hacerlo en una cartulina o hacerlo quizás en otro formato, ¿cierto? Así con lápiz y papel, digamos, usted puede tomar esa opción, ¿cierto? Y depende de lo que le sea más cómodo. ¿Qué otra pregunta tengo? ¿A seguir subiendo guías o con la evaluación formativa de no, chicos, con respecto a cuando esté la evaluación formativa, solo se va a considerar eso, no se va a seguir subiendo guía durante esa semana. ¿Ya? Así que, de hecho, la guía de esa semana va a ser la evaluación formativa, así que no hay problema con eso. ¿Ya? Sí, se les va a subir a Classroom y también ahí pueden dejar cualquier comentario, chicos, en caso de que tengan cualquier duda ahí, siempre voy a estar ahí para apoyarlos en lo que pueda, ¿sí? No sé si es que les queda alguna duda más. No va a hacer preguntas sobre el libro, o sea, van a haber algunas preguntas ahí, pero son para ayudarlos a ustedes a contestar estas cosas de acá. No son preguntas específicas del libro, no es como qué le dijo la hermana del obispo, no va a ser tan específico, sino que, por ejemplo, en la parte de characters, ¿cierto? Va a aparecerte la lista de las cosas que tienes que poner, mira, está acá. Esto, ¿cierto? Esto es lo que yo les voy a mostrar, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, les puedo poner algunas preguntas, pero para que ustedes se guíen nomás. Por ejemplo, la lista de characters, what characters appear in the history, in the story. The story. Lo escribí, horrible. ¿Ya? Esta pregunta, por ejemplo, va a ir ligada a la parte de list of characters. Pero si te fijas, en realidad es lo mismo, solamente es para que tú te vayas guiando nomás cuál es la información que tienes que poner en esta parte. ¿Ya? En el social context, por ejemplo, te puedo poner una pregunta como, por ejemplo, how does poor people live in France? ¿Ya? ¿Cómo vive la gente pobre en Francia? Si tú me respondes a esa pregunta, ya me estás hablando sobre el contexto social. ¿Ya? Así que en realidad las preguntas que con esas preguntas que me referí al principio
No son preguntas explícitas del libro, sino que son para que ustedes se vayan apoyando y saber qué tienen que poner en cada sección. ¿Sí? Sí, Martín me pregunta sobre, me dice, va a mandar la guía del miércoles con un mapa conceptual con los puntos a seguir. Sí, el miércoles se les va a subir todo una lista detallada de cada cosa que ustedes tienen que cumplir. Ya, así que no se preocupen por eso. Ahora solamente se los mencioné a modo general, ¿cierto? Para que vayan teniendo más o menos una idea de lo que tienen que hacer ese día, ¿sí? Claro, específicamente. Ahí se les va a escribir detalladamente, ¿cierto? Se les va a subir un documento con todas las instrucciones necesarias para que ustedes puedan desarrollar esto, ¿cierto? Y obviamente también pueden preguntar cualquier cosa, si siempre los canales de comunicación están abiertos, ¿sí? No sé si es que les queda alguna otra duda, chicos, algo que no les haya quedado claro, algún comentario, sugerencia, pregunta, cualquier cosa que quieran votar. Si nos pasamos un poquito de la clase, sí, pero era importante hablar sobre la evaluación formativa también, ¿ya? Ya, bien chicos, no les quiero más tiempo entonces, muchas gracias a los que participaron, los veré nuevamente el día jueves, ¿cierto? Ahí ya espero ver un poco de avance, ¿cierto? Respecto a estas evaluaciones, ¿cierto? Que tengan un excelente fin de semana. Martín me desea feliz, me dice buen fin de semana. Muchas gracias, Mr. Martín. Me dice que le encanta el inglés perfecto, así que esa es la idea, chicos, que practiquemos harto el tema del inglés en nuestras clases, ¿sí? Así que cuídense mucho, chicos. Gracias a los que participan, ya tanto por chat como por activando micrófono. Se agradece mucho, hace la clase más amena. ¿Ya? Estén súper, chicos. Y en caso de cualquier cosa, recuerden que está el correo y Classroom para que puedan preguntar. ¿Ya? Chau, chau.